y f de menos x sean iguales. Curiosamente lo del exponente par podría estar asociado, pero no todas las funciones que tengan un grado par van a tener que ser funciones pares. Por ejemplo, a ver, el caso más elemental de una función par la función x cuadrado es una función par. Podemos plantear de que eso es cierto simplemente haciendo la demostración. A ver, f de menos x significaría que en vez de x vamos a reemplazar menos x. Y esto sería menos x al cuadrado. Y entonces menos x al cuadrado aquí es igual x al cuadrado. Pero x al cuadrado por definición es, ¿qué tal está haciendo? F de x. Entonces se cumpliría que esa función x cuadrado es una función par. Pero a ver, esta función x cuadrado más 2x será una función par. Y lo mismo. Si empezamos a trabajar f de menos x, f de menos x acá sería menos x al cuadrado más 2 por menos x. Aquí nos quedaría un x cuadrado menos 2x, pero esta expresión no se parece a la original, ni siquiera factorizándole el signo. Entonces, no es par. No es una función par. Ahora la pregunta sería, si la función no es par, entonces diríamos que es impar. Porque, claro, en números, si un número no es par, es impar, no le queda otra, viendo esa clasificación. Acá podría decir lo mismo, que si una función no es par, entonces tendría que ser impar. ¿Qué dices? Sea par no implica que sea impar. ¿Está bien? Simplemente no es par. Ahora tú dirás, pero esto se trata de ver solamente si el exponente es par, ¿no? Porque tendría que ser una función que tiene la tendencia a ser par. La función valor absoluto sería una función par. Si yo le reemplazo f de menos x, esto sería un valor absoluto de menos x, pero por definición, ¿esto qué cosa es? Valor absoluto de x. Y entonces se cumple de que es par. Ahora, ¿y cuál sería la condición para que una función sea impar? Aquí, para que la función sea impar, se debe cumplir lo siguiente. Para que sea par, f de x y f de menos x son iguales. Entonces podría decir que aquí f de menos x más bien quedaría como menos f de x. Para la muestra, si f de x es
seno de x, función seno. F de menos x sería igual a seno de menos x. Ahora, si recordamos algunas propiedades trigonométricas, seno de menos alfa significa que el signo sale afuera, menos seno de, y seno de x es f de x. Entonces, si se cumple que f de menos x es el opuesto de f de x. Ahí tenemos una función impar. Esta función x cubo más 3x si cambiamos por menos x, ¿qué tal? Sería menos x al cubo más 3 por menos x. Todo negativo elevado a exponente impar queda en negativo. Aquí podría factorizar el signo. ¿Y esto qué cosa es? F de x. Por lo tanto, sí es una función impar. Esas serían las condiciones para hablar de una función par o impar. Ahora, ¿y de qué rayos me sirve el hablar de una función par impar? Porque lo único que estamos viendo es que si un f de x es igual al f de menos x, a eso se le llama par. La razón de conocer estas funciones resaltaría en el momento de graficar una función. Veamos, por ejemplo, a ver. ¿Cuál sería la característica de esa gráfica? A ver. Al margen de que sea pares, me ayudaría mucho a entender la gráfica de una función porque van a presentar un concepto de simetría sobre el eje Y, ¿cierto? Eso quiere decir que si yo, para graficar una función, solamente estoy tabulando de repente a un lado, ¿está bien? Pero si yo considero de que la función es par, imagínate que aquí tenga una nube de puntos, ¿ya? Voy trazando la gráfica. ¿Tendría la necesidad de hacer otra tabulación para este lado? Porque simplemente lo refleja, ¿está bien? Si yo tuviese que un tramo de esta gráfica es algo así, y entiendo que esa función es par, pues simplemente tendría que ya, esa sería la parte rescatable de la función par, y luego vemos de la función impar también. O sea, otra cosa no, simplemente es una demostración, ¿no? Para definir si es o no es par o impar. Su utilidad está en la gráfica, en los cálculos. Entonces, en el caso de una función par, lo que tenemos es una simetría sobre el eje Y. Es una función impar. ¿Cuál sería la característica de las funciones impares? En el caso de las funciones impares, la simetría va respecto al origen. Si observamos solamente esta porción, aquí, por un instante lo podrías reflejar para este lado, ¿cierto? Y luego
sobre el eje X, o sea, prácticamente doble reflejo, pero podríamos decir que esto sería solamente sobre el origen. Igual me ayudaría a trazar la gráfica sin necesidad de que yo tenga que estar tabulando n valores. Y aquí menos x al cuadrado y todo quedaría como el principio, ¿cierto? Par. Ahí quedaría 4 menos raíz de x. No, 4 menos valor absoluto. ¿Y la 4? Impar. ¿Es par Impar. o impar? Impar. Impar. A ver, ¿por qué sería impar? Si no, no hay trazo. Menos x, ¿qué obtenemos? Menos seno coseno de x. Seno Coseno de menos x. coseno y ahora Pasamos el menos. esto seguiría siendo coseno de x, ¿eh? Coseno de alfa y coseno de menos alfa son iguales. Sí. Seno de menos x es menos seno de x, pero coseno de cualquier arco negativo sigue siendo lo mismo, o sea que esto seguirá siendo coseno. O sea, quedamos donde empezamos, ¿cierto? O sea, la función sería par, ¿cierto? ¿Qué es constante? Una razón. ¿Qué razón? La gráfica de las funciones trigonométricas quizás son el mejor ejemplo para hablar de una función periódica, que no son los únicos, ¿no? Si hablamos de una función máximo entero de x menos x. ¿Conocen la función máximo entero? ¿Han trabajado? No, bueno, que quede con mi idea. Podría generarse otro tipo de gráfica, ¿no? Si vamos a abordar una función trigonométrica, particularmente seno y coseno, acá tengo la descripción de una función trigonométrica seno y coseno. ¿Qué implican estos coeficientes? Le implicaría el desplazamiento sobre la vertical. A responde al concepto de la amplitud. Este coeficiente B nos permite hallar el periodo de la función. Y cuando la expresión Bx más L igual a 0, puedes obtener el desfase, o sea, el desplazamiento horizontal. Cuando tú hablas de la función seno, generalmente tenemos esta idea, ¿no? Dominio, los reales. El rango, ¿entre qué valores? Entre menos 1 y 1. Periodo 2pi. Y el comportamiento de la función según el cuadrante. En el primer cuadrante la función aumenta, en el segundo disminuye
El tercero aumenta, disminuye, y en el último, a ver, veamos si es cierto. Para esta función seno de x, nosotros tenemos que su dominio puede ser todos los reales, porque tú puedes seguir desplazándote todo lo que quieras de manera horizontal, el dominio nunca terminaría. Todos los reales. El rango de menos 1 a 1. El primer cuadrante significaría este tramo, pi medio, ¿no? Pi medio 3.14, la mitad 1 punto y algo más. En el primer cuadrante la función es creciente. Segundo cuadrante, decreciente. Tercer cuadrante, decreciente. Y cuarto cuadrante, creciente. Y de ahí se vuelve a repetir toda la historia. Se vuelve a repetir la misma gráfica. Pero esa es la función seno de x. ¿Qué pasaría si acá nosotros, a ver, vamos a subir seno de verbo al cambiar el valor de b, cambia el periodo, o sea, si b vale 4, cuando b vale 1, ahí tengo la otra función seno de x, cuyo periodo debe ser 2pi. Pero cuando b vale 2, ¿qué sucede con el periodo? ¿Qué sucede con el periodo? Disminuye, ¿cierto? Ese periodo, ¿de cuánto sería ahora? ¿Cómo calcular el periodo? El periodo solamente es 2pi sobre el coeficiente b. Ah, claro, si quiere darle un numérito, si no simplemente diríamos pi radianes. Pero esta función ahora la voy a poner aquí a por valor de a. Se modifica lo que llamamos la amplitud, y al modificarse la amplitud se modificaría lo que llamamos rango, ¿cierto? Cuando es menor que 0, ¿cierto? Porque cuando vemos que el c está en positivo, se va desplazando a la izquierda. Entonces, si queremos empezar con la idea del rango. A ver. Para el rango nada extraordinario. Tú podrías partir de esta idea, ¿no? Seno de cualquier ángulo siempre estaría entre
entre menos 1 y 1. Seno de cualquier arco. Y ahora, ¿qué faltaría? Por 2. Y más 1. Entonces quiere decir que el rango de esa función debe quedar entre menos 1 y 3. Ahora, si yo hubiese recurrido a esto mediante la gráfica, este 2, ¿qué significa? La amplitud, ¿sí o no? Por condiciones iniciales, seno está entre menos 1 y 1. O sea, pero como la amplitud es 2, entonces ahora llegaríamos de menos 2 a 2. Pero acá tengo un desplazamiento vertical. El origen está a la izquierda. Desplazamiento para la izquierda, hacia arriba. Entonces quiere decir que esta línea que va a ser nuestra guía tiene que elevarse y ahora la guía tendría que estar por el más 1. Y nuevamente con una amplitud de 2 unidades. ¿Sí? O sea que de aquí, entonces ahora tendría que llegar hasta 3. O sea, por ejemplo, ahí ya tendrías trazado más o menos la guía. Si queremos graficar solamente un periodo, ¿dónde empezaría la historia? Para graficar un periodo. 2x más pi igualado a 0, eso significa que x sería menos pi. O sea, esto va a comenzar en menos pi medios. Y ahora, ¿el periodo de esta función de cuánto sería? Claro, 2pi sobre 2, o sea, pi. Desde menos pi medios, vamos a suponer que es más o menos aquí, desde menos pi medios hasta pi medios. El periodo es pi, ¿sí? De menos pi medios hasta pi medios, tendría que observar la gráfica de la función seno, que más o menos como es algo así, ¿no? Para un periodo. Entonces más o menos podría ser y a partir de esto solamente tendríamos que replicar la gráfica. Todo está en identificar periodo y un punto de partida, el desfase. La expresión tienes que igualarla a 0. Si es que decimos sea esta función seno de x debe estar entre menos 1 y 1. O sea, ¿cómo escribiría? Seno de x entre pi sextos y 5 pi sextos. ¿Todo? Aquí yo solamente escribí seno de un arco siempre está entre menos 1 y 1. ¿Pero por qué? Porque aquí estamos sobre un dominio. Ahí el dominio es todo lo real.
Aquí no, acá. El dominio es solamente este intervalo. Entonces aquí tiene que... ¿Qué tal? Recordemos algo en la circunferencia trigonométrica. ¿Pi sextos cuánto vale angularmente? 30. Seno de 30, ¿cuánto sería? 1/10. Si esto es una CT, la línea vertical entonces se identifica con seno. Esto sería 1/10. Ahora, nuestro dominio va desde pi sextos hasta 5 pi sextos. 5 pi sextos es 150 grados. O sea que aquí me quedaría 30 también, ¿cierto? Y podría decir de que tomaría el mismo valor el seno. Seno de 150 sería 1/2. Entonces, a pesar de que tengo un intervalo, estos extremos no me estarían planteando los extremos para la función seno. Yo aquí tendría que plantearme que seno de x debe estar entre dos valores. ¿Cuáles van a ser esos valores? La posibilidad de todos los arcos en este dominio está aquí. Para 30 grados o para 150 grados, el valor de seno sería 1/2 y es el menor posible en ese intervalo. ¿90 grados es parte del dominio? Pi medios, ¿sí o no? Pi medios es parte del dominio. Seno de pi medios es 1. Entonces quiere decir que esto debe comenzar de esta manera. Seno de x debe quedar entre 1/2 y 1. Cuando el dominio es los reales es una gran ventaja porque yo puedo partir de que seno o coseno siempre estaría entre -1 y 1. Pero cuando tienes un dominio definido, busca cuáles son los extremos, porque no lo vas a encontrar no necesariamente en estos dos, ¿no? O sea, calculando seno de pi sextos y seno de 5 pi sextos no significa que eso me vaya a determinar los extremos para el intervalo. Ya, seno de x ahora sería por 2. Y lo último sería restarle 1. Por lo tanto, el rango quedaría en este intervalo de 0 a 1. Ya, pero acá estoy hablando desde 0 hasta 2pi. En este caso tú vas a graficarlo solamente desde pi sextos hasta 5 pi sextos, que es primer, segundo cuadrante, hasta aquí más o menos. Ya, pero este es seno de x. Se supone que esta gráfica se va a modificar, ¿por qué? Porque debe ser 2 seno de x. Y luego hay que restarle 1, o sea, bajaría un punto. Si esta posición es 1/2, bajará hasta la posición -1/2. Ya es cuestión de trasladar la gráfica, ¿no? A ver si avanza. ¿Cuánto tienes de nota? No, 20. periodo. Periodo. Pi medio, tío. Pi medio, ¿no? Sería 2pi. ¿Desfase tenemos? No. No hay desfase.
Desplazamiento vertical, igual que tu examen. Al graficar la función seno, recuerda que ya sabemos cuál es la orientación, ¿no? Pero si antes llegaba al intervalo de 2pi, ahora solamente tendríamos que partir desde 0 a pi medios. De 0 a pi medios se tiene que dar la gráfica de la función seno, y el rango quedaría entre menos 2 y 2, ¿sí o no? Sí. Por la amplitud. Seno de 4x entre menos 1 y 1. Entonces, seno de 4x quedaría entre menos 2 y 2. La mitad de pi medios, la mitad de pi cuartos, y acá sería un 3 pi octavos, ¿sí? Yo no dibujo. Ya está, Simógrafo, ¿no? Muchos años de darle al martillo y de 0 a pi medios, entonces tendrías que hacer la gráfica de la función. Rango de menos 2 a 2, periodo, ya indicamos pi medios, y ese pi medios lo tienes que dividir en 4 partes para observar la gráfica. Periodo pi medios. Periodo pi medios. Sí, ¿no? Se supone que en este intervalo de 0 a pi medios comenzamos en 0 porque no hay desfase, es decir, no hay desplazamiento. Entonces tú tendrías que observar esto. Esta es la gráfica de una función seno de 0 a 2 pi por ejemplo. Ahora, en el intervalo de 0 a pi medios tienes que observar lo que corresponde a los 4 cuadrantes. Y entonces por eso es que primero preguntaba, ¿no? La mitad de pi medios, hasta ahí estarías cubriendo 2 cuadrantes. La mitad de pi cuartos y octavos. Eso significaría el primer cuadrante. Sabes que en la función seno, en el primer cuadrante, cuando llega a ser 90, llegaría al punto más alto. En este caso será sobre el valor pi octavo, nada más. ¿Cómo dividirlo en 4 partes? Y de menos 2 a 2 porque la amplitud ya nos da ese indicio. Acá, por ejemplo, a la